ustedes pueden ver en internet, hay tipos de personalidad, y la personalidad tipo A, que es una persona muy exigente consigo mismo, son las personas perfeccionistas que quieren que todo salga bien, obviamente se estresan más, ¿sí? Se pensaba que solamente las úlceras se presentaban en esa persona, no, ahora se sabe de que gran cantidad de gente puede estar afectada por otros factores. Se asocia solamente con el alcohol, no, puede presentarse también por otras causas, no se asocia solamente con el alcohol, se asocia solamente con el café, no, hay otras causas, entonces son algunos mitos y realidades, ¿no? Y frente al daño que nosotros podemos sufrir, ¿sí? Por los factores agresivos, tenemos líneas de defensa. Miren, obviamente los factores que nos pueden agredir son los factores exógenos. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan, no? ¿Hola? Sí, doctor, le escuchamos. Listo. Escuché una voz que decía, no se escucha. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, escuché inclusive unos niños. Bueno, seguimos. Entonces, los factores que nos pueden provocar daño son los factores exógenos, los AINES, el alcohol, el ácido, la pepsina, los factores endógenos como la bilis. Frente a todos estos, tenemos una primera línea de defensa, que es el moco y el bicarbonato. Si esta primera línea de defensa es vencida, pasamos a la segunda línea de defensa, que está formada por la barrera apical, la expulsión de iones hidrógenos retrodifundidos, mecanismos antioxidantes. Si también esta segunda esta segunda línea de defensa es vencida, tenemos una tercera línea de defensa, el flujo sanguíneo de la mucosa. Si todas estas líneas de defensa son vencidas, estamos susceptibles de lesión, ¿sí? Y ante la lesión, ante la inflamación que podamos tener, tenemos ya una primera línea de reparación, que es la restitución, restitución por las células a nivel del epitelio en la zona lesionada del estómago, ¿sí? Si esta es vencida, tenemos una segunda línea de reparación, que es la proliferación, es decir, el tejido trata de regenerarse, de repararse ante el daño que ha sufrido. Si esta también es vencida, tenemos una tercera línea de reparación que está formada por el tejido de granulación, la angiogénesis, hay neoformación vascular para tratar de remodelar o reparar esa zona dañada. Y obviamente si todas estas líneas de reparación también son vencidas, estamos obviamente susceptibles de tener una eventual úlcera en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Y miren este cuadrito, lo bien que nos ayuda hablando de la patogenia, ¿sí? Hablando de la edad. ¿En qué edad se presenta la úlcera gástrica duodenal? Hemos dicho, muchachos. ¿Quién se acuerda? Empezaremos por eso. La duodenal es más frecuente en jóvenes o en mayores, hemos dicho. Siempre en jóvenes, no se olviden. La úlcera duodenal es frecuente en personas jóvenes, 25, 30, 45 años, hasta los 45 años. Algunos médicos indican hasta los 50. Pero la gástrica es mucho más frecuente en personas de edad avanzada, más en 60, 55, 60 o 70 años. ¿Estamos de acuerdo? Hablando de las células parietales, ¿cómo están las células parietales en la úlcera gástrica? ¿Normales o disminuidas? ¿Sí? Pero en las duodenales, ¿cómo están las células parietales? Aumentadas 10 a 20 veces de lo normal. Es por eso que el paciente con úlcera duodenal es hipersecretor de ácido clorhídrico y obviamente eso le está condicionando esta patología, ¿no? ¿Cómo está la secreción ácida basal nocturna en la úlcera gástrica? ¿Normal o disminuida en la gástrica? En la duodenal aumentada. ¿Cómo está la secreción ácida máxima en la gástrica? Normal o disminuida, y en la duodenal siempre aumentada, ¿sí? En la úlcera gástrica, ¿cómo está la defensa de la mucosa? ¿Sí? En la úlcera gástrica está disminuida, ¿sí? En la duodenal predominan los factores de agresión, eso no olvidarse. Hablando un poquito de la relación de la úlcera gástrica y duodenal, la relación en la úlcera gástrica, según algunos estudios, es mayor al 80% y en la duodenal 60 al 70%. Según algunos otros estudios, es mucho más frecuente el HP en la duodenal que en la gástrica. Esto dependerá del estudio que se ha hecho en una zona geográfica determinada, ¿sí? Hablando de la gastrina sérica postprandial, en la úlcera gástrica, ¿cómo está la gastrina sérica postprandial? No tiene demasiada relevancia, pero en la duodenal está aumentada. El vaciamiento gástrico, ¿cómo está en la úlcera gástrica? El vaciamiento está alterado,
¿sí? Está alterado, es por eso de que esto condiciona mayor carga de ácido clorhídrico en la mucosa gástrica, es decir, hay un retardo en el vaciamiento del contenido del estómago, es por eso de que al haber mayor carga de ácido en la mucosa gástrica, el paciente está susceptible de tener una úlcera gástrica. ¿Y cómo está el vaciamiento gástrico en la úlcera duodenal? Aumentado, es decir, el estómago vacía rápidamente su contenido hacia el duodeno y esto condiciona mayor carga ácida a nivel del duodeno y el paciente es susceptible de tener más una úlcera duodenal que una úlcera gástrica. ¿Y cómo está el pepsinógeno en la úlcera gástrica? Aumentado y en la duodenal aumentado. Hablando un poquito de clasificaciones, ¿sí? Vamos a hablar de clasificaciones de enfermedad ulcerosa péptica. Tenemos según su localización. Puede ser, entonces, puede ser úlcera gástrica, duodenal, esofágica, en el tercio distal del esófago, en una úlcera marginal o de boca anastomótica y en un divertículo de Meckel, como habíamos hablado, ¿no? Otra clasificación, según su actividad. Y según la actividad tenemos la clasificación de Sakita. Miren, y esta es la clasificación de Sakita, ¿no? Clasifica en A, H y S. Por ejemplo, tenemos, ustedes reportan un informe de una endoscopía y les reporta el paciente tiene un A2. Hay edema marginal y ese edema forma un anillo edematoso a nivel de la úlcera. Eso quiere decir una A1, margen edematizado, una H1, convergencia de pliegues con depósito central de fibrina delgada, H2, base o depósito de fibrina formado una película fina, predomina en el área cicatrizal, y un S1, cicatriz roja, área deprimida, convergencia de pliegues sin fibrina, y S2, cicatriz blanca. Ahí están las imágenes donde pueden ver ustedes las características de Sakita, ¿no? Otra clasificación, de acuerdo a la actividad, al grado de sangrado. Y tenemos la clasificación de Forrest, clasificación endoscópica de la úlcera sangrante según Forrest. Nos informa sobre la actividad del sangrado, si ya está cicatrizada la úlcera o está en fase de cicatrización o está con sangrado activo. Y tenemos un grado 1, 2 y 3. El grado 1, por ejemplo, ustedes reciben una endoscopía, tiene un Forrest 1B, quiere decir de que hay hemorragia activa con sangrado babeante, venoso. Un grado 1A, hemorragia activa con sangrado a chorro, arterial, puede haber, ¿sí? Grado 2, hemorragia reciente, lesión con vaso visible. Grado 2B, hemorragia reciente, lesión con coágulo adherido. 2C, hemorragia reciente, lesión con mancha pigmentada. Y un 3, úlcera sin estigma de sangrado. Ahí pueden ver las imágenes, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante otras imágenes. Otra clasificación de las lesiones producidas en la mucosa gastroduodenal. Podrán ser irrelevantes. Irrelevantes, grado 1, son solamente petequias y equimosis, grado 2, erosiones. Grado 3, y las relevancias son de grado 3, úlcera gástrica duodenal, grado 4, hemorragia digestiva o perforación gastroduodenal. Es decir, el grado 4 se trata básicamente de complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Ya hemos hablado cuántas clasificaciones, 3, ¿no? De acuerdo a su localización, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a la actividad del sangrado. Y ahora vamos a hablar de la clasificación de Johnson para úlceras gástricas, es decir, ¿qué nos indica la clasificación de Johnson? La localización que tienen las probables úlceras en la mucosa gastroduodenal. Tipo 1, la lesión está en la incisura angular, ¿sí? Como se puede ver ahí. Grado 2, está asociada con una úlcera duodenal, es decir, hay doble lesión, ¿no? Tipo 3, prepilórica, que es la más frecuente. La tipo 3, habitualmente la más frecuente, úlcera prepilórica o antral. La tipo 4, lesión del fondo gástrico, como se puede ver ahí, y tipo 5, úlceras múltiples. Y ahora vamos a ver un poquito de la fisiopatología de la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, ¿sí? Obviamente, vamos a hablar de cuáles son los elementos principales que hay que considerar en cada tipo de úlcera en particular. Y hablamos de la úlcera duodenal, ¿sí? En la úlcera duodenal se dice que predominan los factores agresivos, eso nunca olvidar, ¿sí? Y la integridad de la mucosa está garantizada a través del funcionamiento normal de un mecanismo formado por 3 líneas de defensa. Está formado por la barrera de moco bicarbonato, la defensa intrínseca del epitelio y el flujo sanguíneo mucoso, ¿no? Obviamente, además de estas 3 fases de reparación celular, tenemos la capacidad de restitución del epitelio, el crecimiento epitelial y la reparación de pérdidas de sustancia.
¿Qué es importante en la úlcera duodenal? Para entender lo que pasa en la úlcera duodenal, esto. El paciente es hipersecretor de ácido y pepsina. Miren, es necesario de que haya concentración de ácido mayor incrementado para la producción de una úlcera duodenal, ¿no? Una tercera parte de los pacientes con úlcera duodenal son hipersecretores de ácido. Y no olvidarse en la úlcera duodenal de que esta se presenta habitualmente en personas jóvenes, 25, 30, 35, 45 años. ¿Están de acuerdo? La úlcera duodenal por Aines es muy rara, es probable si existe mucho ácido. Y los antisecretores y cirugía que consiguen inhibir la producción de ácido son efectivos para la cicatrización de la úlcera, ¿no? También al hablar de úlcera duodenal, además de la secreción de ácido y pepsina, es importante la motilidad gastroduodenal. ¿Cómo tendrá que estar la motilidad gastroduodenal? Tiene que haber un vaciamiento rápido del contenido gástrico, lo que va a condicionar una mayor carga ácida a nivel del duodeno, y es por eso que la lesión que predomina en este paciente es a nivel del duodeno. Por eso indica acá, un vaciamiento rápido del contenido gástrico en el duodeno podría condicionar mayor carga ácida a ese nivel, ¿no? Y todos los factores de agresión, como la secreción ácida, los AINES, el HP, van a debilitar estos mecanismos, favoreciendo la úlcera, ¿no? Hablando un poquito de la fisiopatología de la úlcera duodenal, miren, en resumen, todo esto es lo que va a ocurrir. El número de células parietales gástricas y secreción de ácido y pepsina está incrementado, ¿sí? Va a haber exacerbación de la respuesta secretora al estímulo con el alimento, elevada secreción basal diurna y nocturna de ácido clorhídrico. Eso es otra característica. Aumento de la gastrina sérica basal. En cerca del 50% de los pacientes con úlcera duodenal, el pepsinógeno 1 también está elevado y el vaciamiento gástrico está acelerado en este paciente, como habíamos comentado, aunado a la disminución en la producción de prostaglandinas. Todo esto es lo que le pasa al paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Y ahora hablamos de la fisiopatología de la úlcera gástrica, lo contrario, ¿no? ¿Sí? Es el resultado de una suma entre factores de agresión y de defensa. Cuando dominan los factores de agresión, hemos dicho que el paciente habitualmente tiene una úlcera duodenal, pero cuando fracasan los mecanismos defensivos, se va a producir habitualmente una úlcera gástrica, ¿no? Ambas localizaciones de úlceras van a compartir los factores etiológicos, pero las úlceras por AINE son más frecuentes en el estómago, eso nunca olvidarse, ¿no? Y no olvidar la asociación que existe entre gastritis difusa antral y úlcera péptica, que es conocida. En la úlcera duodenal, la gastritis asociada es antral, difusa y no atrófica, ¿no? Y en la úlcera gástrica, la gastritis habitualmente es multifocal, con adelgazamiento en parches de la mucosa gastroduodenal, de predominio antral, atrófico, lo contrario que ocurre con el anterior tipo de úlcera y con zonas de metaplasia intestinal, ¿no? Y otra característica bastante importante de la úlcera gástrica es de que tiene bastante asociación con AINES y con aspirina, por la ingestión de AINES y aspirina, ¿no? Entonces, esta va a ser una característica propia. Los mecanismos patogénicos son de tipo local y sistémico, relacionados con la capacidad de los AINES de interferir en el metabolismo de las prostaglandinas y, por ende, en la integridad de los mecanismos de defensa, ¿sí? Otra característica de la gástrica, el tabaco, ¿sí? Tiene mucha relación con la úlcera gástrica, incrementa la carga ácida en el duodeno, disminuye la secreción pancreática de bicarbonato, disminuye el flujo sanguíneo local y la síntesis de prostaglandinas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Estos son los factores que intervienen más en la gástrica y los anteriores en la duodenal, ¿no? Y vámonos al cuadro clínico. Esto no es demasiado complicado. ¿Con qué síntomas viene el paciente? Se va a caracterizar el cuadro clínico porque es muy intenso en el 17% de los casos, es decir, el paciente viene muy sintomático en el 17% de los casos, 17% asintomáticos. Imagínense, el paciente no tiene muchos síntomas y puede tener una úlcera. ¿Qué les parece? Con síntomas clásicos en el 66% de los casos. ¿Cómo es el dolor? El dolor es típico, urente, pero el paciente, lo que les decía, encuentra relación con los alimentos. Tiene hambre dolorosa o molestia referida al epigastrio. A veces dolor espasmódico gravativo que calma con la ingesta de leche o alcalinos, lo que les decía, relación con los alimentos, ¿no? O alcalinos antisecretorios o alimentos blancos, ¿no? Lo característico de la úlcera duodenal, vamos a hablar de la duodenal, es que el dolor, lo que les decía, al hablar de la clínica hay que acordarse de semiología, ¿no? La cronología del dolor en la úlcera duodenal y la cronología del dolor en la úlcera gástrica. ¿Quién se acuerda de ustedes la cronología del dolor en la úlcera duodenal y en la úlcera gástrica? ¿Alguno de ustedes
¿Se acuerdan, muchachos? Bueno, en la úlcera duodenal lo característico es que el dolor disminuye con la ingesta de alimentos. Es aquel típico paciente que viene a la consulta, dice, doctor, despierto a las 5 o 6 de la mañana con un intenso dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, ¿sí? Me arde, me quema, voy al refrigerador, tomo leche o ingiero algún alimento y me calma. Este paciente a las 5 o 6 de la mañana es el pico máximo de secreción de ácido clorhídrico en su organismo, estaba hipersecretando ácido, por eso le ha empezado a doler, ha ingerido algún alimento y ese alimento está actuando como tampón o neutralizador del exceso de hiperacidez y por eso le ha calmado. Este paciente probablemente tiene más una duodenal que una gástrica. Eso es lo que hay que pensar. Es por eso que decimos que el dolor disminuye con la ingesta de alimentos y aumenta cuando aquellos han sido eliminados y ya no tamponan o neutralizan el ácido gástrico. Además, suelen ser más intensos en la madrugada, lo que les decía, pico de secreción fisiológica más elevado de ácido no tamponado. ¿Y qué pasa en la úlcera gástrica? Lo contrario, ¿no? El dolor de tipo ardor empeora después de ingerir alimento. Entonces, ¿cuál es la cronología en la duodenal? Dolor, ingesta de alimento y calma. ¿Cómo es la cronología en la úlcera gástrica? Ingesta de alimento, dolor y posterior calma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ingesta de alimento, el paciente ingiere alimento, le duele y obviamente posteriormente le calma. Eso es lo que pasa en la gástrica, ¿no? Hablando un poquito de la localización del dolor, obviamente es típico localizado en epigastrio, habitualmente no se irradia, pero puede irradiarse sobre todo cuando ya está habiendo complicaciones, como una úlcera, por ejemplo, penetrante, una úlcera de cara posterior penetrante a cara anterior de páncreas. Atípicamente se puede referir hacia ambos hipocondrios o ser transfictiva 2. Hablando del ritmo, en general, en la úlcera duodenal, el dolor aparece con el ayuno. Eso no debemos olvidarnos. En la duodenal, el dolor aparece con el ayuno, ¿sí? Siendo mayor en el ayuno prolongado. De ahí que esta pueda despertar a la persona al amanecer y aliviar con la ingesta de alimentos, lo que habíamos comentado, ¿no? En la úlcera gástrica reaparece con la ingesta de alimentos y se asocia a náuseas y vómitos. Y en complicaciones, cuando el paciente está teniendo complicaciones de la enfermedad ulcerosa, el ritmo se pierde, ¿no? La periodicidad. En la enfermedad ulcerosa péptica vemos que el cuadro clínico se presenta por temporadas, es decir, es variable de 15 a 45 días. ¿En qué temporada se presentará entonces la enfermedad ulcerosa péptica? Cuando el paciente habitualmente tiene mayor estrés, cuando está preparando sus exámenes, cuando está preparando una defensa de una tesis. Por eso decimos que tiene periodicidad, alternando con periodos asintomáticos, ¿no? Hablando de la intensidad, no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Eso quiere decir de que muchos pacientes tienen una úlcera gigante y tienen pocos síntomas. Y un paciente que tiene una pequeña úlcera y está muy sintomático, entonces no se relaciona la intensidad con la gravedad de la enfermedad. Incluso las complicaciones como la hemorragia disminuyen el dolor al actuar la sangre como tampón. La perforación puede exacerbar el dolor. Otros síntomas acompañantes, además de lo que hemos comentado, son náusea, vómito, más en la úlcera gástrica, también pirosis puede tener, el típico ardor retroesternal, el estreñimiento, la litosis y alorrea, anorexia, pueden estar acompañando a la enfermedad ulcerosa. Y la exploración física en pacientes ulcerosos no denota muchos datos clínicos, solamente dolor a la palpación profunda a nivel del epigastrio. Y ante la sospecha de una enfermedad ulcerosa péptica, ¿cómo vamos a planificar nuestra estrategia diagnóstica? Obviamente con exámenes complementarios de diagnóstico, ¿no? Ante la sospecha, mediante una anamnesis cuidadosa y los antecedentes del paciente, debemos planificar la estrategia diagnóstica para diferenciar si es una dispepsia, un mal funcionamiento solamente, un cuadro neoplásico, tomar en cuenta antecedentes de ingesta de AINES, hábito tabáquico y alcohol, edad, ¿no? Existencia o no de Helicobacter pylori. ¿Qué vamos a solicitar? Obviamente le haremos una endoscopía, ¿no? Para ver localización, características de la úlcera, diagnóstico diferencial, nos sirven para tomar en cuenta bastantes datos, ¿no? Es la exploración más sensible y específica, se logra el diagnóstico en el 95% de casos, nos brinda datos y características morfológicas del nicho, que se llama nicho de Haudet, el nicho de Haudet, que es el lugar donde está la úlcera, nos brinda datos sobre si es benigna, una úlcera benigna o maligna,
benigna, bordes netos y fondo regular, una maligna, bordes mamelonados, irregulares, base nodular o irregular, ¿no? Y aquí está una imagen de una endoscopía con un endoscopio flexible en la región prepilórica que está pudiendo ver fácilmente, está pudiendo enfocar fácilmente ya no solamente una gastritis. Miren, es una úlcera gigante de estómago. ¿Por qué digo una úlcera gigante de estómago? Porque es una úlcera crónica de una profundidad considerable, tiene bordes bastante edematosos. ¿Y qué me llama la atención? Ya no es solamente inflamación. Hay pérdida de tejido o solución de continuidad en ese segmento del estómago que ha sido afectado por esta patología, ¿no? Aquí vemos las úlceras de Exces que habíamos visto, son úlceras múltiples, como habíamos visto, como habíamos comentado, localizadas en varias partes de la mucosa gastroduodenal, ¿no? Igual en la siguiente vemos úlceras en la región del duodeno, ¿no? Otra cosa que podemos ver con la endoscopía, los pliegues mucosos, si estos convergen hacia el nicho ulceroso es benigna, si se borran en la periferia del nicho puede ser maligna. ¿Cuál es la gran ventaja de la endoscopía? De que realiza biopsias, ¿no? Y obviamente una muestra de biopsia es tomar una pequeña muestra de tejido para mandarla a estudio histopatológico y determinar qué tipo de tejido tiene en esa zona el paciente y la asociación con qué tipo de gastritis también puede tener, ¿no? Entonces, con dos objetivos, primero buscar la presencia del HP y luego de descartar malignidad, además de ver una eventual metaplasia, displasia y grado de inflamación. Aquí vemos igual un paciente que se está haciendo una endoscopía, ¿sí? Y miren, y aquí ya vemos bastantes úlceras, miren, vemos en la primera imagen una úlcera, ya no es solamente solución de continuidad. ¿Y qué me llama la atención? Además de la úlcera, el paciente tiene una mucosa en empedrado, es decir, la mucosa del estómago está completamente edematizada, eritematosa, está friable seguramente al contacto, ¿no? Esta es una gastritis típica, igual en la segunda, miren, una úlcera crónica, se puede ver que es mucho más profunda, ¿se acuerdan que las crónicas hemos dicho que son más profundas, ¿no? Los bordes más edematosos también tienen asociación con gastritis, ¿no? Hay la presencia de fibrina en la parte media, que es tejido de cicatrización, ¿no? Igual vemos otra úlcera asociada con gastritis. En la siguiente, igual, otra úlcera en la región prepilórica, en la pared lateral, que está cubierta de fibrina en el centro, los bordes están edematosos y obviamente esta también está asociada a grados variables de gastritis. Miren lo bien que se ve, la mayor parte de la región prepilórica, es decir, sería un Johnson 3, ¿se acuerdan, no? La clasificación de Johnson nos sirve para ver la localización, ¿no? Aquí vemos una úlcera antral de nicho inactivo cubierta por fibrina en la vecindad de la cisura angularis, de la incisura angularis, ¿no? Y obviamente ante ya el diagnóstico de una enfermedad ulcerosa, una de las primeras cosas que debemos pensar hacer es ver si existe o no el HP, ¿no? Y para ver si existe o no el HP, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho pruebas invasivas o no invasivas, ¿se acuerdan? Ya lo hemos comentado en HP, en gastritis aguda también, las invasivas por endoscopía y las no invasivas sin endoscopía, ¿no? ¿Y cuáles tenemos? El test rápido de la ureasa, ¿no? Se recomienda tomar 2 biopsias, de preferencia para la incisura angular. Esto ya lo hemos visto, solamente lo vamos a comentar. Podemos hacer un estudio histológico, serología, ¿no? Aquí vemos una úlcera gigante de estómago en la región prepilórica, diagnosticada por el endoscopio. ¿Y qué nos llama la atención? Que además de la úlcera, esta úlcera está activa, porque vemos también sangrado alrededor de la úlcera, lo que nos habla de que esta úlcera ha estado ocasionando una hemorragia digestiva alta en el paciente, ¿no? Porque hay datos de sangrado activo, ¿no? Y aquí están las pruebas para el HP, su sensibilidad y especificidad de cada una de ellas. Esto ya lo hemos comentado en el tema correspondiente. Y en determinado momento, para el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica, se utilizó bastante la radiología. Había muy buenos criterios para el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa péptica. Obviamente, este estudio ha sido relegado porque actualmente se hace más endoscopía, ¿no? Ha sido desplazada a segundo plano, superada ampliamente por endoscopía, en su momento útil para el diagnóstico de la úlcera gastroduodenal, ¿no? Utilizando el doble contraste con aire y bario del esófago, estómago y duodeno. La técnica consiste en buscar datos radiológicos como ser presencia del nicho ulceroso, que va a corresponder al depósito de bario en la base de la úlcera. Se buscaba características morfológicas del tamaño, detalles del fondo, bordes de la lesión para ver si es maligna, benigna, ¿no? Ver presencia de pliegues convergentes a la lesión para ver si la lesión, como les decía, es por una neoplasia o es benigna.
También ver retracciones cicatrizales a nivel de la curvatura menor, bulbo duodenal, secundarias a la presencia de la úlcera, ¿no? Obstrucción de la luz y aumento del tamaño de la víscera, secundarias a una eventual úlcera duodenal o puede haber combinación de úlceras en el píloro y en el duodeno que condicionen estenosis a ese nivel y el paciente va a tener lo que se llama síndrome pilórico o síndrome de gastroectasia. Por eso decimos que se podría valorar obstrucción de la luz y aumento del tamaño de la víscera, ¿no? Aquí están algunos otros signos, ¿no? Depósitos de bario, se podía buscar el nicho ulceroso por fuera del contorno gástrico, pliegues que confluyen de manera simétrica hacia el cráter de la úlcera, collar radiolúcido, una serie de características. Como les decía, ya este estudio ha sido relegado ampliamente superado por la endoscopía, ¿no? Aquí están signos directos, indirectos que se podía valorar, ¿no? Y pruebas de laboratorio, como habíamos hablado, ya lo hemos comentado, ¿no? En realidad no son necesarias para el diagnóstico, pero en caso de sospecha de, por ejemplo, de síndrome de Zollinger-Ellison, como etiología de la enfermedad ulcerosa péptica, podemos solicitar gastrinemia basal y quimismo gástrico para confirmar el diagnóstico, ¿no? No olvidar que en el Zollinger-Ellison hay un tumor pancreático de células no beta secretor de gastrina. El paciente tiene mayor cantidad de gastrina circulando en su torrente sanguíneo, ¿no? Y podemos pedir también, ante la sospecha de ingestión de AINES no reportado por el paciente, podemos solicitar salicilatos en sangre por cromatografía de alta presión, así se llama, o test de tromboxano, que detecta el consumo de aspirina en los últimos 6 días, ¿no? También podemos hacer el test del aliento, sí, con urea marcado con carbono 13 o 14, ya lo hemos comentado en qué consiste, y siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre tener alternativas. Diagnóstico diferencial, podemos hacer el diagnóstico con reflujo gastroesofágico atípico, enfermedad de vía biliar, pancreatitis aguda, colecistitis, rotura esofágica, vólvulo gástrico, rotura de aneurisma aórtico, ¿no? Las complicaciones que puede tener el paciente: penetración, hemorragia digestiva alta, puede tener perforación y estenosis del píloro, ¿no? Entonces, penetración quiere decir de que una úlcera del estómago puede penetrar a un órgano vecino, puede afectar a un órgano vecino. Hemorragia digestiva alta, que es la más frecuente, es decir, la úlcera erosiona un vaso de la mucosa gastroduodenal y produce sangrado. Perforación, la úlcera afecta a todas las capas del estómago donde estaba la úlcera y se perfora. Y en el lugar donde estaba la úlcera, esa úlcera al cicatrizar puede determinar una estenosis. Por ejemplo, si era una úlcera en el píloro, puede estenosar esa zona y obviamente tener el paciente lo que se llama el síndrome pilórico o síndrome de gastroectasia, ¿no? Aquí está una úlcera en la región prepilórica con coágulos y también con sangrado activo. Miren cómo está sangrando, el sangrado es a chorro, ¿no? Miren cómo está saltando la sangre. Este paciente seguramente va a tener datos de hemorragia digestiva alta manifestado por hematemesis, ¿no? Las complicaciones ya lo habíamos comentado, aquí están todas las complicaciones que habíamos comentado, y el tratamiento es médico y quirúrgico. ¿Cuáles son las pautas del tratamiento médico? Obviamente, tener una dieta específica y controlada, blanda, blanca y fraccionada en el paciente, sobre todo blanda, blanca. No puede el paciente, por ejemplo, consumir alcohol, tabaco, bebidas, comidas irritantes, ajíes, condimentos, ahogados, carbohidratos están contraindicados, es decir, mucho pan, muchas masas, todo eso está contraindicado. Cambio de hábitos: no fumar, no tomar, lo que les decía, no bebidas alcohólicas, no bebidas con gas, no cítricos, ¿no? Tratamiento farmacológico: están indicados los bloqueantes H2, todos los que ustedes se acuerdan, la cimetidina, ramitidina, rabetidina, ¿no? Y los inhibidores de la bomba de protones, que son 6, ¿se acuerdan? El lansoprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, el rabeprazol, el dexlansoprazol, ¿se acuerdan, no? También están indicados antiácidos, ¿no? Antiácidos, como el hidróxido de aluminio, ¿no? Hasta hacer el diagnóstico sobre todo el conocido Bonagel Plus, protectores de la mucosa, el conocido sucralfato, que viene con el nombre de Gastrum, de laboratorios Terbol, o con el nombre de Ulcogant, de laboratorios Merck, que están indicados. Fármacos anti-helicobacter, siempre tomarlos en cuenta. Obviamente, si vemos de que el paciente tiene úlcera por la presencia del HP, hay que hacer un tratamiento erradicador contra el HP con fármacos anti-helicobacter, y si no mejora el paciente, estará obviamente candidato para tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento, aquí está, es reconocido que más del 90% de las úlceras duodenales y 80% de las gástricas son causadas por HP.
El médico, dieta, restringe alimentos que ocasionen molestia en el paciente, no grasas porque retrasan el vaciamiento gástrico también, no irritantes, ocasionan inflamación, no alcohol, café, tabaco, AINES, obviamente no, abstenerse de fármacos ulcerogénicos como AINES, corticoides, reserpina y potasio. Se dice que los corticoides por sí solos no provocan daño en la mucosa gastroduodenal, pero sí cuando están asociados a los AINES son capaces de provocar una úlcera péptica en la mucosa gastroduodenal, ¿no? Dieta blanda, blanca, fraccionada con 5 o 6 comidas al día, variada, equilibrada. Antiácido está indicado, como habíamos comentado, bloqueantes H2, sí, aquí están, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina, roxatidina, todas estas podemos utilizar. Los efectos adversos pueden ser diarrea, náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Y la ranitidina y famotidina pueden tener efecto antiandrogénico, impotencia y ginecomastia, ¿no? Eso no olvidarse. Esto ya lo hemos comentado, ahí están las dosis de los medicamentos que hemos comentado con su dosis de inhibición de la secreción ácida gástrica, ¿no? También podemos utilizar los inhibidores de la bomba de protones, la enzima ATPasa, situada en el polo apical de la célula parietal, responsable de la excreción final de hidrogeniones a la luz de los canalículos. ¿Qué buscamos al paciente? Darle omeprazol, por ejemplo. El bloqueo de esta enzima va a llevar a una potente inhibición de la secreción ácida basal o mediada por cualquier estímulo, ¿no? Ahí están los que tenemos: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol y dexlansoprazol. Ahí están los medicamentos que tenemos en el mercado, más sus dosis de inhibición de la secreción ácida gástrica, ¿no? Antiácidos podemos utilizar en base a sulfato o hidróxido de aluminio y magnesio para controlar los síntomas. Tomar en cuenta de que si se lo toma este medicamento por tiempo prolongado provoca estreñimiento, ¿no? Indicarle eso al paciente para que consuma también alimento estimulante para contrarrestar este efecto adverso, ¿no? ¿Sí? Protectores de la mucosa, supralfato, el magaldrato, subcitrato o subsalicilato de bismuto coloidal, hexamato de zinc, son protectores de la mucosa. Y siempre como protector también tomarlo en cuenta el misoprostol, ¿no? El conocido Cytotec, 200 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días, cuando la causa de la enfermedad ulcerosa péptica haya sido el consumo exagerado de AINES, ¿no? Fármacos anti-helicobacter, obviamente habrá que darle al paciente tratamiento con antibióticos para erradicar al HP de la mucosa gastroduodenal. Ya hemos hablado hasta cansarnos de los esquemas en las anteriores clases, ¿no? Podemos utilizar todos estos: clarito, amoxicilina, nitroimidazoles, tetraciclina, bismuto coloidal. Las pautas de tratamiento las hemos comentado, ¿no? Todo esto ya lo hemos comentado. Y si el paciente, a pesar de todo lo que hemos hecho, no mejora, es candidato a tratamiento quirúrgico y solamente está relegado a la cirugía las situaciones concretas como complicaciones o hemorragia, estenosis y perforaciones a nivel del estómago, ¿no? También se puede hacer al paciente las conocidas vagotomías. Existen distintos tipos de vagotomía: supraselectiva, selectiva. Consisten básicamente en seccionar el nervio vago, ¿no? ¿Por qué? Al seccionar el nervio vago, ¿qué vamos a obtener? Obviamente una franca disminución de la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, ¿no? Consiste en hacer una secreción de los nervios implicados en la secreción ácida, manteniendo el nervio de la Target, ¿no? Esto lo van a ver más con sus profesores de cirugía, lo vamos a pasar rápido. Podemos hacer una vagotomía troncular, ¿no? Bilateral más piloroplastia, consiste en seccionar ambos nervios vagos antes de su ramificación en el esófago distal, dado que denerva el tubo digestivo, debe asociarse a una técnica que asegure el vaciado gástrico, ¿no? Aquí están las distintas técnicas. También podemos hacer al paciente una Bill-Roth 1 o Bill-Roth 2, aquí está una Bill-Roth 1, que consiste en una gastroduodenoanastomosis. O podríamos hacerle al paciente una Bill-Roth 2, que consiste en una gastro-yeyunoanastomosis. También podemos hacerle una gastro-yeyunoanastomosis en Iderux, o gastro-yeyunostomía en Iderux, también se llama. Ahí está la técnica quirúrgica. En esta se ha hecho una asa de Braumas, una alternativa de una técnica complementaria. Complicaciones: úlceras recurrentes, síndrome del antro retenido, síndrome del remanente gástrico pequeño, síndrome de asa eferente, síndrome por reflujo biliar, síndrome del asa eferente, dumping, algunos más, ¿no? ¿Y cuál sería una de las mejores prevenciones para la enfermedad ulcerosa péptica? Obviamente prevenir la infección por HP, que depende de las autoridades de saneamiento ambiental, ¿no? Ustedes han escuchado en nuestro país o en algún país que existe algún programa, alguna política de salud para erradicar al HP. No hay, ¿no?
que depende de las autoridades de saneamiento ambiental, dependiente de la alcaldía municipal, y políticas de salud del ministerio, ¿no? Vacunación contra HP sería lo ideal, no hay. Uso de inhibidores selectivos de la COX-2 cuando el paciente requiere AINES, ¿no? Que no dañan la mucosa. Y bueno, este es el temita de enfermedad ulcerosa péptica, sí tocaría comentarles. ¿Alguna pregunta, muchachos? Cualquier pregunta estamos para responder. Hola. Hola. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te escucho bien, dime. Bueno, doctor, tenía la duda si tenemos que evitar los AINES, un paciente que tenga cualquier tipo de dolor, por decirle un dolor de muelas, y esté utilizando, por ejemplo, un ibuprofeno, ketorolaco, que es más recomendable, de igual manera va a tener un efecto sobre las prostaglandinas. Y si lo va a hacer de tiempo prolongado ese tratamiento, antes de ir, digamos, al dentista, doctor, podría también tomar omeprazol para prevenir que se produzca una úlcera. Sí, eso es habitualmente lo que hacemos. Cuando el paciente tiene antecedente de patología gástrica, gastritis o úlcera péptica, entonces eventualmente se puede dar al paciente la AINE con un inhibidor de bomba de protones, pero lo mejor sería en este caso, si el tratamiento va a ser muy prolongado, darle un medicamento inhibidor de la COX-2, ¿no? Como el celecoxib o el robecoxib, que son mucho menos gastrolesivos que los AINES habituales, ¿no? De uso habitual. Entonces, eso es lo que podrías hacer. Utilizar un inhibidor de la COX-1 o COX-2, el robecoxib o el celecoxib, ¿no? Eso que daña mucho menos la mucosa gastroduodenal y valorando si el problema que tiene el paciente es muy fuerte, también se puede asociar con inhibidores de la bomba de protones. Eso es lo que hay que hacer. Está bien, doctor. Y una consulta más, doctor. ¿Durante cuánto tiempo entonces podríamos prolongar? O sea, ¿puede tomar más que todo ese protector gástrico o continuar, doctor, si no utilizamos los inhibidores del COX-2, prolongar el uso de los protectores gástricos? El tiempo